www.juanurdiales.com/academic. Bienvenidos a la clase de hoy que trata sobre las principales escuelas económicas. Comencemos. La palabra economía proviene del griego oikos, que significa casa, y nemein, que significa administración. Es una ciencia en el ámbito de las humanidades que se enfoca en la resolución de las necesidades y la generación y administración de la riqueza, entendida como el resultado de la transformación de la materia o los recursos naturales, y la prestación de algún servicio para satisfacer necesidades individuales o colectivas. La economía como un área de estudio se considera originaria desde la publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones del escocés Adam Smith en 1776. Pero a lo largo de los siglos, diferentes pensadores han teorizado sobre lo que genera el valor, sobre la producción en sí misma, el consumo y la distribución de la riqueza en la sociedad. Estas maneras de concebir estas dinámicas es lo que diferencia las diferentes escuelas económicas. Comenzando por el mercantilismo, diremos que esta es una doctrina económica que imperó en Inglaterra y el resto de Europa occidental desde el siglo XVI hasta el XVIII. Aquí la economía estaba fuertemente regulada por el Estado, o la llamada intervención estatal, que buscaba proteger el mercado interno mediante el crecimiento de la población y de la producción propia, mediante la imposición de aranceles a los productos importados, con el fin de proteger e incentivar la producción interna, al mismo tiempo dando subsidios a las empresas privadas y a los monopolios privilegiados internos. Esta vinculación directa y proteccionista del mercado por parte del Estado permitió acuñar más moneda para su circulante, mientras que prohibió la exportación de metales preciosos, dando como resultado un Estado-nación muy fuerte. Los mercantilistas consideran que la riqueza de una nación depende de la cantidad de oro y plata que se posea, así que, aparte de las minas que España tenía en América, podían aumentar estos metales preciosos solo si se vendían más productos a otros países de los que se compraban. Además, daban por sentado que su país siempre estaría listo para enfrentar una guerra contra otros, y esta constante preparación bélica implicaba gastar altas cantidades para pagar mercenarios, armas, uniformes, comida y más insumos, lo que en su lugar hizo crecer a esta industria. Los mercantilistas partían de la suposición de que la riqueza total del mundo era fija. Razonaban que cuando el comercio se llevaba a cabo entre los individuos, la ganancia de uno significaba necesariamente la pérdida de otro. Ellos aplicaban este razonamiento al comercio entre las naciones, concluyendo que cualquier incremento en la riqueza y poder económico de una nación se daba a expensa de las otras. El propósito de la actividad económica era la producción orientada al intercambio y no al consumo. La riqueza de una nación no estaba definida en términos de la suma de la riqueza individual y proponían que para aumentarla debían estimular la producción, aumentar las exportaciones y restringir el consumo doméstico. Sin embargo, la principal acumulación de metales preciosos afectaba a la política interna, obligando a la gente a trabajar largas jornadas pero con salarios bajos con el fin de proporcionar a la economía doméstica ventajas competitivas en el mercado internacional. Se esperaba que la población creciera y bajo esta condición generarían más productos a un precio muy bajo para venderlos al exterior. De esta manera era considerado un despilfarro consumir té, ginebra, tejidos de seda y entre otros suntuarios. Además, el trabajo infantil era muy bien visto y de hecho hay registros en los que se recomendaba mandar a los niños de 4 años a asilos para que comiencen a trabajar. En consecuencia, la riqueza de una nación estaba basada en la pobreza de muchos. Se creía que los niveles de salarios que estuvieran por arriba de un nivel de subsistencia darían como resultado un esfuerzo reducido de la mano de obra y que por ende el Producto Nacional descendería. Así que la pobreza del individuo beneficia a la nación, cuando la meta de la actividad económica se define en función del Producto Nacional y no en términos del consumo interno. La fisiocracia estuvo en boga durante la segunda mitad del siglo XVIII en Francia como reacción contraria al mercantilismo. François Quesnay, fundador de esta doctrina económica, publicó su libro más conocido en 1758, en el que intentaba establecer los flujos de ingresos de una economía, anticipándose a la contabilidad nacional creada en el siglo XX. Los fisiócratas afirmaban que las leyes naturales gobernaban el funcionamiento de la economía y que a pesar de que esas leyes eran independientes de la voluntad humana, los hombres podían descubrirlas de manera objetiva, como en las ciencias naturales, idea que contribuyó significativamente con el desarrollo de la teoría económica y las ciencias sociales. Los fisiócratas no se enfocaron en el dinero, sino en las fuerzas reales que conducían hacia el desarrollo económico, como respuesta a la noción mercantilista de que la riqueza se creaba mediante el proceso de intercambio.
Ellos estudiaron la creación del valor físico y concluyeron que el origen de la riqueza era la agricultura o la naturaleza. En la economía de su época se producían más bienes de los que se necesitaban para pagar los costos reales de la producción. Por tanto, se generaba una plusvalía que condujo a la idea del producto neto, que se ejemplifica con el proceso de producción agrícola. Después de que se pagan diversos factores de producción como semillas, trabajo, maquinaria y demás, la cosecha anual arroja un exceso que se considera es el resultado de la productividad de la naturaleza. El trabajo solo podía producir lo suficiente como para pagar los costos de esa labor, lo que también sucedía con los otros factores de la producción, con excepción de la tierra que creaba ganancia. Se consideraba que la manufactura y otras actividades económicas no agrícolas eran estériles, debido a que no creaban un producto neto. Estos pensadores concluyen que la renta de la tierra era la medida del producto neto de la sociedad. Esta riqueza generada se trasladaría a la sociedad solo gracias al comercio. Para ello, defendían la idea del libre comercio y el laissez-faire, o el dejar ser en francés, que se refiere a que el gobierno no debe intervenir. Por ello, consideraban que los ingresos del Estado solo podían provenir de un único impuesto sobre las actividades primarias. La escuela clásica parte de los escritos de Adam Smith, los aportes de Thomas Malthus y David Ricardo, culminando con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Aunque con algunas divergencias entre ellos, todos defendían la propiedad privada, la competencia en el mercado libre, la desconfianza hacia los gobiernos, su fe ciega en el poder del egoísmo y, por tanto, en su famosa mano invisible, que supuestamente haría posible que el bienestar social se alcanzara mediante la búsqueda individual del interés personal. Esta escuela económica se enfoca de manera principal en el funcionamiento del libre mercado o un mercado que no esté regulado por el Estado. Tenían la concepción de que los mercados automáticamente proporcionarían soluciones armoniosas a los conflictos surgidos de la escasez relativa. Adam Smith propone un interés importante en el consumo como elemento vital de la economía. Confiaba en que era posible aumentar el nivel general de vida de la comunidad anteponiendo al consumo por sobre la producción. Es más, consideraba que era esencial que los individuos busquen su propio bienestar para el beneficio de toda la sociedad. Smith se diferencia de pensadores anteriores a él por lo escrito en las primeras líneas de La riqueza de las naciones. Para él, el valor relativo de un producto se daba en el mismo mercado debido a las relaciones de oferta y demanda, pero no especificó cómo llegar a ese valor, aunque ya hablaba de la vinculación entre los costos de trabajo y los de producción. Esta dinámica, que se encontraría de maneras diferentes, en algunos casos con precios ascendentes y otras veces decrecientes, se darían por las fuerzas mismas del mercado que funcionan sin intervención de la acción humana. Es por ello que el Estado debe mantenerse al margen y dejar que esas fuerzas actúen solas para mantener un equilibrio perfecto. David Ricardo afirmaba que el principal propósito de la economía es determinar las leyes que regulan la distribución del ingreso entre los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores. Su teoría establece que los capitalistas desempeñan los papeles principales en el juego económico debido a que son los productores, directores y actores principales, desempeñando dos funciones. Uno, contribuyen a una eficaz asignación de recursos porque los transfieren a las áreas de mayor ganancia e inician un crecimiento económico mediante el ahorro y la inversión. En el sistema ricardiano, los terratenientes son meros parásitos porque reciben una renta únicamente por la posesión de un factor de la producción, sin ejercer una función socialmente útil. En lugar de ahorrar y acumular capital, se empeñaron a derrochar, lo que era dañino para el crecimiento y desarrollo de la sociedad industrial que crecía. Uno de los principales aportes de David Ricardo fue la teoría del valor-trabajo, que argumenta que el valor económico de un bien o servicio está determinado por la cantidad total de trabajo socialmente necesario. Es decir, el valor de un bien en el mercado es proporcional a la cantidad de trabajo requerido para producirlo, incluyendo la producción de la materia y la maquinaria usada en el proceso. El mismo Ricardo reconoció que esto no explica el fenómeno del valor de manera absoluta. Usa como ejemplo el precio del vino, que reposa durante años y aumenta su valor sin la necesidad de trabajo, además de la teoría que aumentar el precio de un producto de lujo aumenta su valor comercial por el único hecho del prestigio. De David Ricardo proviene también el concepto del rendimiento decreciente, y plantea una paradoja. La consecuencia del crecimiento económico es que se irían reduciendo los márgenes de ganancia de las empresas hasta llegar a ser prácticamente cero. Aquí se produciría el fin del crecimiento y se llegaría a un estado estacionario. Por lo tanto,
tarde o temprano, el crecimiento económico terminaría debido a la escasez de los recursos naturales. Malthus opinaba diferente. Él afirmaba en su ensayo sobre el principio de la población que los alimentos aumentaban en una progresión aritmética mientras que la población se duplica cada generación. Por tanto, las esperanzas de mayor prosperidad son limitadas. Esto obligaría a controlar la tendencia, ya sea por naturaleza o por prudencia, a reducir el volumen de las familias. Él sostenía que el control natural era positivo, y en sus palabras, el poder de la población es tan superior al poder de la tierra para permitir la subsistencia del hombre que la muerte prematura tiene que frenar hasta cierto punto el crecimiento del ser humano. Este procedimiento de frenar el crecimiento eran las guerras, las epidemias, la peste, las plagas, los vicios humanos y las hambrunas, que se combinaban para controlar el volumen de la población mundial y limitarlo a la oferta de alimentos. John Stuart Mill aceptaba las teorías de sus predecesores clásicos, pero confiaba mucho en la educación de la clase obrera. Estaba a favor de gravar con fuerza las herencias y de que el gobierno asumiera más protagonismo para proteger a los niños y los trabajadores. Además, criticaba ciertas prácticas de algunas empresas. De hecho, se considera que Mill fue un puente entre la economía del laissez-faire y el estado de bienestar. Así termina la clase de hoy. La próxima semana hablaremos de cómo estas escuelas económicas influenciaron las ideas de Marx para hablar sobre la explotación laboral y de cómo se debe llegar a los siguientes estadios económicos que son el socialismo y finalmente el comunismo. Nos vemos.